Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya estamos listos para empezar? Nadie, nadie responde. José, ¿ya estás para comenzar con la pregunta que nos quedamos de las exclusiones? Bueno, nuevamente, este, ya están listos para empezar. Les agradeceré si pueden tener algún contacto con alguna de las personas que están conectadas para poderlo empezar. Ah, 12. Ah, 15. Aprieto, pero no continúa. No, para la siguiente. ¿Quiere que apriete? Sí. Aló, sí, buenas. ¿Se mejoró el audio?
Bien, entonces vamos a comenzar. Espero que todo esté caminando bien, salvo que usted nos indique todo lo contrario. Comenzaré con el tema que nos quedamos, cuáles son las principales exclusiones. ¿Cuáles son las principales exclusiones? Las exclusiones parten porque en este tipo de seguros, como estuve hablando, hay un reasegurador y se firma un contrato con él, que es los contratos generalmente de cuota parte o, o proporcionales. En este caso, al tener ellos una participación fuerte alrededor del 70 o el 80%, generalmente en este contrato quedan plasmadas las exclusiones generales que ellos nos dicen que no debemos hacer y que están relacionadas directamente con el tema del hacer o no hacer de la ley orgánica con la SBS. Hay una serie de exclusiones que las voy a ir leyendo, de estos contratos que generalmente tienen casi las mismas exclusiones. Una son exclusiones son seguros o garantía de crédito. Como ya habíamos conversado, esto, garantía de crédito va por el lado más del dar y no del hacer o no hacer. Hay seguras de ventas a plazo, todo lo que son ventas, esto tampoco, no son hacer o no hacer. Hay garantías financieras, avales, tampoco. En muchos de estos casos también hay una vigencia en los contratos a los cuales se puede garantizar. Generalmente son máximo 48 meses. Para contratos mayores a 48 meses, en realidad, no lo permiten. Reaseguros facultativos o en exceso de pérdida. Hay otros espacios de televisión, radiodifusión, coaseguros aceptados, empresas temporales, no incluyen sociedades accidentales que forman las empresas constructores para atender ciertos contratos. Esto es lo que llaman cuando las consorciadas, garantías de pago de arrendamiento, que en algún momento ya lo había comentado, que viene a ser una garantía de pago, como bien lo dice, juegos, rifas, espectáculos. Aquí no incluye a los casinos y salas de tragamonedas, porque ya lo vamos a ver que eh, eh, el ministerio, ay, ya se me fue el nombre, sí pide unas fianzas especiales para los casinos. Entonces, generalmente, por eso no incluye a los casinos y a las máquinas tragamonedas. Garantías que cubran pago de cláusulas penales entre particulares, garantías para elaboración de programas de sistema, garantías sin contragarantías. Había dicho que en todo momento siempre teníamos que tener alguna contragarantía. Las pólizas de cauciones judiciales, las garantías para constitución de hipotecas, las garantías para contrato de concesión. Esto es lo que habíamos comentado porque las concesiones generalmente llevan plazos mínimos entre 15 o 20 años. Entonces, la limitación en la mayoría de los contratos que no vaya a más de 48 horas en los contratos, garantías cuyo beneficiario sea quien financió el contrato, garantía para sumas superiores a 50.000 para personas naturales. Por eso en algún momento dije que este tipo de contratos generalmente son fianzas para empresas, garantía de prefinanciación para exportaciones, porque termina siendo un crédito. Ampara también obligaciones de pago un objeto de elemento entregado en venta o en consignación. Para las ventas de consignación tampoco no aplica. Y en la mayoría de los casos hay algunas empresas que tienen problemas de cualquier índole a nivel mundial y por lo tanto son excluidas de manera puntual. En este
contrato cuando hablé que parecía un poco raro o algo como, porque estos contratos vienen de hará muchos años, estaban fianzas para el grupo ODB, fianzas para el grupo Camargo Correa, fianzas para el grupo Queiroz Galbao. Entonces, no sé cómo, cómo desde hace mucho tiempo en estos contratos ya estaban excluidos este tipo de empresas. También fianzas emitidas a favor de personas naturales como beneficiarios, lo que ratifico de lo que dije anteriormente, que son fianzas empresariales, tanto el que solicita el tomador como el beneficiario. Y una cosa bastante interesante también es fianzas emitidas a favor de bancos y instituciones financieras como beneficiarios. Generalmente esto no permite que se emitan fianzas a bancos porque ahí a veces de manera indirecta debe se estar garantizando algunos créditos otorgados dentro del sistema financiero. Esas son las principales exclusiones que tienen los contratos dentro de la base del hacer o no hacer y del dar. ¿Alguna pregunta eh, relativo a las exclusiones para este tipo de emisión de cartas fianzas o pólizas de cauciones? Bueno, proseguiremos entonces ahora a una parte muy, muy interesante, que son el tema de los clientes potenciales. ¿Quiénes son los clientes? Ya un poco lo expliqué en algún momento, pero es un tema para ver el negocio y dónde podemos apuntar si queremos, ¿cómo se llama?, entrar en este campo de fianzas o cauciones. Son empresas que mantienen relaciones y contratos públicos y privados de bienes y suministro. Voy a manifestar el sector público. En todos los procesos de compras, de licitaciones, concursos, requieren de tanto de carta fianzas o póliza de cauciones. El Estado es el gran demandante de este tipo de producto financiero. Dentro de este campo y con el Estado, básicamente se encuentran las empresas constructoras y los laboratorios o empresas farmacéuticas. Generalmente dentro de las carteras de las compañías de seguros, casi el 50 o el 60% de las fianzas emitidas son a empresas del sector construcción. Por eso cuando el sector construcción por algún motivo ha tenido bajas, esto repercute en el crecimiento de este sector dentro de la compañía de seguros. El 2015 y 2016, años donde el sector construcción ha estado bajo, ha repercutido en el crecimiento de estas compañías. Ahora se está especulando mucho, se espera mucho que el tema de la reconstrucción del norte tenga un crecimiento, ya se está notando en parte de esto, hay un montón de obras que ya están saliendo a licitaciones y se espera para el 2018 todo el tema de los Juegos Panamericanos que debe ser fuerte. También otro sector importante son los importadores y exportadores, que en este caso no se amparan en contratos, sino que se amparan en la ley la ley de aduanas, en el artículo 160, donde les da algunas ventajas y beneficios para ciertas operaciones, tanto a importadores como exportadores. También hay fianzas que son de funcionamiento, como la de los agentes de aduana, almacenes aduaneros, que por ley también en la Ley General de Aduanas también piden que para que funcionen las agencias de aduana deben de tener una carta fianza, lo mismo que los almacenes aduaneros.
Para empezar, toda compañía o agente de aduana necesita entregar a la aduana como beneficiario fianza de $150.000 y la cual puede comenzar a incrementarse de acuerdo a la cantidad de operaciones y de operaciones que tenga con los clientes. Y las compañías de casinos también, para su funcionamiento, requieren cartas fianzas. Las compañías mineras también es un sector sumamente importante que demanda mucha de, de las cartas fianzas. Son empresas que realizan diferentes contratos, participan también en licitaciones públicas con el Estado, hacen operaciones a través de la Ley General de Aduanas y funcionamientos y de funcionamiento. Esas son generalmente el mercado donde las compañías eh, pueden apuntar y pueden tener operaciones. Vamos a ya entrar aquí de manera más detallada en los productos que se usan de fianzas y cauciones. Este es una gama fuerte de productos que generalmente se, se centran en lo que llaman las contractuales, que son las que tienen atrás un contrato de compra-venta, y después las legales que tienen alguna ley que las ampara. Dentro de estas se encuentra las fianzas de seriedad de oferta, que generalmente han sido el 5%. Este tipo de garantía ha estado muchas veces dentro de los requisitos que pide el Estado, pero han participado, después las han quitado y así ha- han tenido, han ingresado y han salido dentro de las fianzas de cierta obligatoriedad. En la actualidad no se requiere, pero como una experiencia participaban del 5% de la oferta que estaban empleando. De ahí viene la garantía de fiel cumplimiento. Son fianzas, son una de las más conocidas y que más se utilizan. Son generalmente el 10% del contrato a firmar. Una vez que se inicia el proceso y te dan la buena pro con el Estado para la firma del contrato te pide dos condiciones. Una es la firma del contrato y la otra es una garantía de fiel cumplimiento por el 10%. Estas fianzas y las que voy a hablar vienen como en cadena. Después de la de fiel cumplimiento, para realizar la obra, generalmente uno debe de tener capital de trabajo para concluir el contrato o la obra en mención. Generalmente los contratos con el Estado ya conllevan cierto financiamiento y te piden que te pueden otorgar una garantía de buen manejo de anticipo. Estas garantías de buen manejo de anticipo este, son de dos clases, de adelanto directo o de adelanto de materiales. Las de adelanto directo van a garantizar generalmente lo que son la parte de los contratos, lo que son sueldos y salarios, básicamente. Y las de materiales, como su bien nombre lo indica, es para la compra, de materiales. El Estado te permite un adelanto del 10% del monto del contrato si le presentas una carta fianza por el 100% de esto. Y la y de materiales es el 20%.
Entonces, generalmente si uno participa en una licitación, cuando uno evalúa como evaluador de una compañía de seguros, tiene que ver que si quiere entrar al riesgo, debería tener presente que debe dar casi el 40% del monto del contrato. Si es un contrato de 100 millones, sabes que para que no tengas mayor problema, tienes que estar, uh, hacer el riesgo de otorgar fianzas alrededor de 40 millones, por dar un ejemplo. Generalmente estos montos antes eran mayores, la de adelanto directo antes eran el 20% y la de adelanto de materiales eran 40%. Al total terminabas teniendo 70% del monto de la obra, que era bastante grande. Hay que verlo de dos puntos de vista. Como riesgo era fuerte, tener, por decirte, de 100 millones, tenías que estar dispuesto a otorgar fianzas por 70 millones. Sin embargo, por el lado de la rentabilidad, teniendo una obra de esas, ya tenías casi 70 millones en fianzas otorgadas, que a su vez generan primas interesantes. Ahora eso se ha reducido solo en un 40% en total, si uno ve las fianzas de fiel cumplimiento y la de los adelantos. De ahí pasamos a otra, la garantía del monto diferencial de propuesta. En muchas de las licitaciones se dan los casos en que si la propuesta es, vamos a decir nuevamente, 100, alguno de los que se presentan a la licitación podrían ofertar montos por debajo del monto de la propuesta que dice el Estado. Podría decir que las obras ellos la podrían hacer por 90 o por 80. Ante esta disyuntiva, el Estado te pide, o la entidad licitante te pide una carta fianza por el diferencial de la propuesta, que viene a ser casi un 20 o un 25% del monto diferencial sumamente. Después están las garantías de buena ejecución de obra. Una vez que se termina la obra y se completa, en algunos contratos, no en todos, generalmente he visto mucho en contratos privados, te piden una carta fianza por cierto monto por el plazo de 1 o 2 años para cubrirse de alguna eventualidad que pueda surgir después de la carta fianza o la obra ha terminado. En este caso se sustituye la fianza de fiel cumplimiento porque en realidad ya se cumplió con la obra y con la entrega, y entra en sustitución de esta una de garantía de buena ejecución de obra. Generalmente pueden ser por 24 o 48 meses adicionales. Y por último vienen las garantías de devolución del fondo de garantía. En muchas de las obras, cada vez que te dan obras que tienen un determinado plazo, un número de tiempo, en cada uno de los pagos que te van haciendo, los pagos parciales, la compañía, el beneficiario, esto te va reteniendo un fondo, llamamos un 5% del fondo que te paga, para tener un fondo de garantía que cubra algunos de los que llaman vicios ocultos que se podrían dar en la obra. Cuando ya la obra es de montos importantes y ya lleva un cierto plazo generado, ese fondo de garantía se vuelve muy interesante, y la compañía, como sabes, toda compañía, todo empresario necesita de liquidez, y esos son fondos que están retenidos en la compañía, en el beneficiario. Una vez podrían entregar una carta fianza por el monto
del fondo de garantía que tienen acumulado. De pasar algo en el transcurso del tiempo, el beneficiario podría ejecutar la carta fianza y recuperar esos fondos que tenía retenidos. Este, ¿Alguna consulta sobre las fianzas contractuales, las que tienen atrás con algún contrato que que las permite emitir? Bueno, continuamos. La siguiente nómina. En este caso ya pasamos a las fianzas que tienen, que están respaldadas por por una ley. Este caso es la Ley General de Aduanas, en el artículo, uno de los artículos 160, si no me equivoco, permite para ciertas operaciones tener una carta fianza o una póliza que las garantice o que las cubra. A los exportadores está de la devolución del IGB por el saldo exportador. Realmente esto dentro de la concepción económica, generalmente dice que uno no debe exportar impuestos si uno quiere ser competitivo a nivel mundial. Muchas de las compañías que producen algún bien que va a ser exportado al exterior, dentro de sus operaciones internas en el mercado interno, paga, paga los IGBs. Entonces, en el caso, esto le estaría subiendo el costo de producción. Para que no esté exportando ese costo producto de un impuesto, hay un mecanismo de la ley que le permite él recuperar ese IGB. Él tiene que presentar una serie de documentos que prueban todos los IGBs que él ha pagado en el momento de la producción de los bienes que está exportando, y después de un determinado tiempo que la SUNAT revisa la documentación y si la encuentra conforme, le devuelve el saldo exportador, el saldo producto del IGB de las exportaciones que está realizando. Este, ese tiempo, ese lapso que se toma la SUNAT en revisar los documentos, generalmente van de 60 a 90 días. También hay compañías netamente exportadoras, fuertes, grandes, que a veces presentan documentación por saldo exportador para que les devuelvan de alrededor 2, 3, 4 millones de soles. Entonces, como vuelvo, la parte de la liquidez y del importe es importantísimo en el empresariado. Entonces, solicitan una carta fianza que cubra ese saldo que están pidiendo a SUNAT para que SUNAT se los entregue de manera inmediata. Y así el cheque por la devolución del saldo del IGB del saldo exportador se lo devuelven en 2 o 3 días en vez de esperar mínimo 60. ¿Qué pasa? Si la SUNAT, después de revisar los documentos, encuentra que por algún motivo hay alguna infracción, algún problema, ejecutará la carta fianza en mención. Otra que es muy parecida es la restitución de los derechos arancelarios por el drawback. En este caso, también hay productos que van a ser exportados, pero que también compran materia prima que ha sido importada. Entonces, en la importación y la nacionalización de la mercadería hay derechos que se pagan, y parte de los derechos también hay IGBs. Entonces,
con esa materia prima importada, produce mercadería que va a ser reexportada nuevamente bajo otra forma, otra modalidad. Igual, la ley permite el famoso drawback, que a través de una tabla de insumos productos ven cuántos son los derechos que ha pagado producto de las exportaciones y de las exportaciones y sacan, y el Estado, la SUNAT, les devuelve el monto que, es decir, que estime a través de este proceso. Igualito, entonces, para recuperar liquidez y no esperar el plazo que SUNAT se demora en revisar todo este mecanismo en cada caso en las exportaciones que realiza el cliente, solicita una carta de fianza a una compañía de seguros, la cual la emite y está cubriendo este proceso, estos derechos arancelarios que el cliente ha pagado y para que el producto no se le encarezca. Ese es básicamente dos, dos modalidades que tienen los exportadores a través de la Ley General de Aduanas. ¿Alguna consulta, por favor? Bien, entonces vamos a proseguir con las fianzas que se utilizan en el comercio exterior. Generalmente están igualito, plasmadas en la Ley General de Aduanas. Una, son, una de las fianzas son admisiones temporales para reexportación en el mismo estado. Hay un tipo de mercadería, de bienes, más que mercadería, bienes, que entran al país y que van a ser reexportados en un corto tiempo. Entonces, para no estar en trámites engorrosos y a veces con grandes dificultades para algunas personas que realmente hasta no residen acá, o si no, el trámite va a ser muy pesado. Cuando entra la mercadería, tendrían que pagar, cuando hacen la importación, tendrían que pagar en el momento del desaduanaje unos derechos. Este, pero esa mercadería va a salir en un corto tiempo. Entonces, él podría después este, solicitar esos derechos que ha pagado o en todo caso hasta perderlos. Y por lo tanto no le saldría a cuenta hacer este tipo de operaciones y como nivel país tampoco. Entonces, cuando entra la mercadería, esos derechos quedan suspendidos temporalmente y están garantizados y cubiertos con una carta fianza o una póliza de caución. Cuando la mercadería retorna nuevamente y sale del país, la carta de crédito es recuperada y los derechos de importación quedan saldados. Vamos a poner 3 o 4 ejemplos para que se comprenda bastante fácil. En las ferias, hay mercadería que entra al país para determinadas ferias y después de un tiempo, un mes, retornan. Si uno tiene una fianza de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, esa mercadería entra al país sin el pago de los derechos aduaneros en el momento de del- de la importación. También se utilizan bastante los yates, muchos de estos yates de veraneo entran al país y están acá un tiempo, generalmente 180 días, y bajo una carta de admisión temporal, garantizando los derechos que no se han pagado en ese momento, y después salen a aguas internacionales, generalmente tienen que salir de todas maneras, y si los quieren volver a traer, otra vez
tienen que solicitar una carta fianza y así. La Ley General de Aeronáutica para helicópteros o naves aéreas también tiene exonerado el tema del arancel, pero no del impuesto. Por lo tanto, también podrían conseguirte carta fianza de admisión temporal que cubran esos impuestos dejados de pagar en su momento. Esta mercadería, naves o compañías helicópteros generalmente, este, tienen que salir nuevamente, dado después de un año generalmente, y, y no estarían pagando impuestos. Hay unos contratos muy interesantes, a veces cuando entran a unos nuevos proyectos, las empresas mineras necesitan comprar una flota de 10 camiones, por ejemplo, y entran camiones al país, no pagan los derechos arancelarios y después de que culminan el tiempo o la obra, estos camiones que prácticamente ya son casi chatarra porque ya han hecho todo el proceso por decir, de movimiento de tierras, por el estilo, tienen que salir al exterior y, y dejaron de pagar el impuesto y eso está contemplado claramente dentro de la Ley General de Aduana para todos los bienes que son reexportados nuevamente bajo el mismo Estado. Después vienen las admisiones temporales para perfeccionamiento de activo, es prácticamente lo mismo, pero aquí ya entran insumos que van a ser transformados para salir bajo otra forma. Generalmente un ejemplo sería entra lana al país y con esa lana ropa, se hace ropa. Entonces, indudablemente, el impuesto y los aranceles que tendría que pagar esa lana al entrar al país quedan en suspenso hasta que nuevamente salga transformada en otro tipo. También son tablas de insumo o producto donde van viendo que por cada kilo de lana cuánto es lo que ha salido en productos terminados. El sector minero también lo utiliza bastante, bastante. Entra un tipo de producto, acá lo transforman en la metalurgia y sale, si entra azufre, sale como ácido sulfúrico y cosas por el estilo, bajo bajo otra determinación. Ya hablé de los almacenes generales de aduana y las agencias de aduana que necesitan cartas fianzas para operar de funcionamiento, porque ellos son los que operan todo el tema del comercio internacional y ellos guardan una serie de documentos de la aduana, eh, una serie de documentos. Por lo tanto, la aduana, si en algún momento ve que están haciendo mal uso de los procesos aduaneros, tiene esta carta fianzas que las podría ejecutar o para el pago de multas en caso de equivocaciones o errores que se presentan. Y la última es la suspensión de tránsito internacional. En este caso, hay mercadería, para hacer los ejemplos más prácticos, hay mercadería que puede entrar por la aduana de Tumbes, pero va en tránsito hacia Chile. Entonces, cuando pasa por la aduana de Tumbes, tendría que pagar los derechos arancelarios y los IGB, pero inmediatamente recorre toda la costa y sale por Tacna. Entonces, habría un costo bastante fuerte. Entonces, para ese caso, igual se consigue una carta para que queden los derechos suspensivos por el tránsito que va a tener la mercadería en los camiones, si vemos que es transporte terrestre, y, y una vez que pasa por la aduana de salida, recupera la carta de fianza. Hay muchos casos
que también se dan. Hay dentro de las leyes industriales que ciertas zonas de frontera o de selva están exentos a una serie de este tipo de derechos. Pero hay mercadería que entra por Lima, el barco, y la descargan ahí y va en tránsito hasta Huánuco, hasta eh, Iquitos, y entonces quedan los derechos suspendidos, y una vez que llega y entra a Iquitos, donde esos derechos están suspendidos, recuperan la carta fianza. Una muy importante que no es de las fianzas antiguas, son la de que se ha creado para los importadores, el sistema de garantías previas para el despacho aduanero. Esta es una fianza que está teniendo mucho auge últimamente, no eran de las fianzas tradicionales dentro de la Ley General de Aduanas, ha sido relativamente poco, claro que este poco ya no son tanto, ya no es tan reciente, nace cuando se comenzaron a firmar los tratados de libre comercio del Perú. Cuando se comenzaron a firmar los tratados, comenzaron a haber algunas gente que se comenzó a quejar porque por un lado decía, si bien hay una serie de beneficios en cuanto a aranceles, cosas que nos están dando al firmar los tratados de libre comercio, sin embargo, bueno, era un momento también de mucho crecimiento del país en los años 2010, 2011, donde estaban creciendo las importaciones muy rápidamente. Dicen, pero tenemos un cuello de botella. Cuando la mercadería llega a la aduana, ahí se demoran demasiado y estamos perdiendo muchas de las ventajas competitivas que tenemos. Se comenzó a estudiar, se dio vuelta y se creó este tipo de fianza de garantías previas para el despacho aduanero, la cual tiene dos puntos muy importantes que ahora casi todos los importadores frecuentes, las que tienen importaciones, lo están utilizando. Con una fianza ante la aduana para este tema del despacho aduanero anticipado, la fianza, llegado al punto de despacho, se demora 48 horas como máximo para que salga de la ESIR del pago. Por lo tanto, en 48 horas la mercadería está en manos del importador. Generalmente antes esto se demoraba de 8 a 10 días. Ahora estos plazos han disminuido, pero dentro de los procesos aduaneros también hay el canal verde, canal anaranjado y canal rojo, como que son los semáforos. Cuando son canal verde, generalmente pasan y no te revisan mayormente la mercadería y dejan los documentos, pues van a ser contrastados. El canal naranja es un canal intermedio que te puede revisar algunas cosas y otras, y el canal rojo generalmente sí hay una revisión completa. Pero cuando tienes una garantía de garantía previa, prácticamente la mercadería pasa y en 48 horas, esa es la primera ventaja que tiene, la mercadería ya pasa hasta tus almacenes y puedes mandarla hasta el almacén de la persona que te ha comprado, es decir, la mercadería. Por lo tanto, pueden haber ahorros sustanciales, es decir, en esto hay hasta los gastos de, de almacenaje que eran a veces bastante altos y por días en las aduanas se pueden eliminar. Y el segundo es el pago diferido de los impuestos. Con el sistema tradicional normal es pago contra entrega. Tú nacionalizas la mercadería y tienes que pagar los impuestos. Bajo este sistema de garantía previa, el pago se difiere hasta el 20º día del mes siguiente de realizada la importación. En el mejor de los casos, puedes ahorrarte 52 días en el pago de los derechos. Si la mercadería llegó el 1 de enero, tienes hasta el 20 de febrero para el pago de los impuestos.
Si llega el 31 de enero, solo tendrás 20, 22 días para el pago de los impuestos. Si llega el 15 y 16, tienes esos 15 días más los 20. Eso te va a aliviar mucho en tus flujos de caja, en los costos de financiamiento que tienes. Esta es una de las novedades más importantes que están teniendo y muchos de los importadores se han acogido a, a este tipo de garantía. Nuevamente, si hay alguna pregunta sobre este tema de las garantías con el sector comercio para los exportadores e importadores. De ahí tenemos otro tipo de fianzas, lo que ya estaba hablando para el casino y tragamonedas, que es a favor del ministerio, el MICETUR, que para el funcionamiento de cada casino o tragamonedas, a la de tragamonedas, también pide una carta fianza. Estas cartas fianzas no cubren los impuestos, sino que cubren los premios y el buen funcionamiento de estos locales de casinos. También hay ahora una nueva fianza que son el cierre de minas, que la utilizan en el sector de energía y minas. Ahora con todos estos temas de polución y de medios ambientales, cuando uno apertura una mina o va a hacer explotaciones mineras, les piden una carta fianza que va a garantizar que una vez que se cierre la mina, la dejen el medio ambiente, que en las mismas condiciones que tuvo en el momento que comenzó a funcionar la mina. Esta es una fianza muy interesante. Nosotros somos un país minero por excelencia. Sin embargo, todavía no está muy difundida y las instituciones financieras y las compañías de seguro recién están, están emitiéndola porque los reaseguradores también no han, todavía no, este tema ambiental todavía no lo tienen muy claro. Estos son todos los productos generalmente que se manejan para este tipo de fianzas financieras. Este, Amelia, cuando me preguntas, yo te diría un poco, voy a ampliar un poquito tu consulta. Las cartas a minas, generalmente las compañías mineras, he hablado de esta específica que es para nueva, que es la de cierre de minas, pero generalmente las compañías mineras también necesitan de las otras fianzas que hemos conversado. Generalmente a veces minas que necesitan movimiento de tierra contratan a compañías constructoras que son especialistas en el movimiento de tierras y les piden una fianza de fiel cumplimiento generalmente. Por lo tanto, pueden ser tanto compañías del sistema financiero como las de compañías de seguro. En el tema de las de sierra y mina, en realidad es un tema nuevo tanto para el sistema financiero como para la compañía de seguro. Yo creo que los bancos están un poquito más adelantados, pero ya hay compañías de seguros que están emitiendo, más que todo porque tienen que ver, negociar y conseguir que en los contratos con sus reaseguradores incluya esto. Yo he participado en algunos eventos internacionales donde algunos años atrás todavía, donde todavía los reaseguradores no veían bien estos temas ambientales que son a veces un poco gaseosos, no son tan materiales como pueden ser otros temas hacer una carretera.
Además, tienen plazos demasiado, pueden ser extendidos porque el cierre de una mina puede durar durante 20 años o más y entonces estas cartas fianzas se tienen que ir renovando año a año. Pero en principio ya las están emitiendo las compañías de seguro. No sé si quedó claro, Amelia. Bien, gracias. Vamos a pasar a otro punto que en algún momento también lo pidieron, los procesos de suscripción. ¿Cómo evalúan las compañías de seguro? Era también, siguiendo el mismo tema, las empresas del sistema financiero, al ser, al ser créditos indirectos, este tipo de fianzas financieras. Se evalúan los aspectos cualitativos de la empresa, cualitativos y cuantitativos. Vamos a ver qué cosa es cualitativo y cuantitativo. Lo cualitativo generalmente es un conocimiento a cabalidad de la empresa. Primero veamos cuándo se constituyó, se le piden las copias literales y de registro en los bancos, se le piden fichas comerciales, hasta algunos brochures que nos expliquen cómo son sus procesos productivos, qué producto fabrican, hacen, cuál es el giro del negocio, la antigüedad que tiene, la experiencia, eso es fundamental, quiénes son los accionistas y todo eso es toda la parte cualitativa. Y la parte cuantitativa es generalmente la parte de números, se le piden los estados financieros de los tres últimos ejercicios, por si te es decir ahorita, será el del 2015 y el 2016 presentados a la SUNAT y también este, esos mismos estados financieros, pero los de gerencia, donde a veces las partidas están mucho más desagregadas que en los formularios presentados a SUNAT con todos sus anexos. Y en este caso, que ya estamos terminando el 2017, el balance o los estados financieros más actualizados es decir, que tenga, porque todavía no hay ninguno presentado a SUNAT. Todavía las empresas se están cerrando octubre, noviembre, las más ordenadas, y las otras estarán por balances de a julio más o menos. También se les pasa por las centrales de riego el filtro para ver lo que es la famosa, el Infocor, para ver si tienen alguna deuda, el nivel de calificación que tienen en la Superintendencia de Banca y Seguros, si tienen deuda pendiente, morosidad con SUNAT, etcétera. Ahí está la calificación que hablé de la SBS. Es muy importante porque la SBS a través de los bancos le pone una calificación a los bancos. Están en calificación normal, CPP, CPP deficiente, dudoso y pérdida. Generalmente las tres de deficiente para dudoso y pérdida ya implican que tienen algunos problemas serios en el sistema financiero. Eh, de ahí se evalúa la obra a realizar, los contratos, la ubicación, la viabilidad, el beneficiario de la obra ya en sí que vamos a estar garantizando con la carta fianza. Se verifica el cúmulo que tiene con otras entidades, si ha tenido cartas fianzas ejecutadas, se parte de la experiencia, se verifica el cúmulo que tiene con nosotros también, si tiene obras en arbitraje o acciones de amparo, que por el momento están permitiendo que no se paguen algunos tipos de cartas fianzas porque por el Poder Judicial ha enviado una resolución en la cual eh, impide a la compañía de seguros ejecutar en este caso hasta que se resuelva. La posemisión, después ya de emitidas las cartas fianzas, hay una supervisión de la obra de manera
continua para no tener sorpresas y ver los avances de obra de acuerdo a los cronogramas que tiene ya estipulado en las obras con el Estado básicamente. La estructura de la propuesta, una vez que tenemos todo este tipo de información, yo siempre la hablo, es como si fuera una licuadora cuando uno trata de hacer un jugo, va poniendo diferentes clases de frutas, azúcar, agua, en diferentes proporciones, prende y ya sale un nuevo producto que es el jugo. En este caso también evaluamos todo lo que he comentado y una vez de eso determinamos el riesgo que vamos a asumir, si es grande, pequeño, si es bajo o alto. De ahí esto nos va a permitir, primero, si estamos en una zona blanca, es decir, donde el riesgo es muy bajo, una zona negra, donde sí prácticamente no deberíamos entrar, y las más difíciles, donde están en la zona gris, donde tiene algunas fortalezas y algunas debilidades. Este, Se hace la estructura y en esta estructura se ve, cuando ya hemos analizado el riesgo, se ve el riesgo que estamos asumiendo para establecer la prima y las contragarantías que le vamos a pedir para cubrir, en todo caso, alguna eventual ejecución si tenemos. Y con esto ya establecemos la prima. Este, Ya estamos prácticamente por terminar y vamos a ver lo que hemos estado viendo, las pólizas de cauciones y las cartas fianzas, que fue una de las preguntas que me hicieron, si era lo mismo o no, para dejarlo claro. La póliza de caución la emite una compañía de seguros. La carta fianza la emite también una compañía de seguros. También la puede emitir igual que un banco. Ambas se suscriben de la misma manera, como hemos visto. El análisis que se hace para ver el riesgo va a ser igual en ambos casos. Tiene las mismas características que las describimos en su momento: irrevocables, de realización inmediata, solidarias, sin beneficio de exclusión, básicamente. Se pagan a las 72 horas en caso de ser ejecutadas. Las pólizas de caución en el sistema asegurador y las cartas fianzas cuentan con reaseguros, a diferencia de las fianzas en el sistema bancario, que tiene otra forma de operar. La base legal para todo este tipo de garantías básicamente está en la ley orgánica de la SBS. Ya hemos dicho, el artículo 318 permite y autoriza a las compañías de seguros emitir pólizas de cauciones. El Código Civil, la Ley General de Aduanas, para hemos visto hay toda una serie de clases de fianzas que están dentro de de la Ley General de Aduanas, que permite emitir y ver algunos procedimientos para el no pago de impuestos, pero que el Estado no se vea perjudicado y tenga una garantía atrás. Para todos los procesos de licitación con el Estado está la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para obras, suministros y servicios en general. Y para concluir, a las circulares de la SBS, que es el organismo supervisor, que emite algunas resoluciones especiales para tener presente algunos cambios o algunas modificaciones, es decir, que se dan. Hay una circular muy interesante, que es la circular, la 3028-2010, que es la que sacó en su momento la SBS, que es el reglamento de pólizas de cauciones. Aquí está de manera bastante amplia todos los puntos
que se necesitan, forma de evaluar y que tienen que llevar las compañías de seguros para trabajar en este campo. Prácticamente ya hemos terminado. Estoy a su disposición para alguna consulta. Ahora, repito nuevamente, es la resolución SBS 3028-2010. Se llama Reglamento de la Póliza de Caución. Es muy interesante, es bastante completa. Bien, creo que hemos terminado. Si tienen alguna otra pregunta, no hay ningún problema. Estoy presto a poderla resolver. Bien, toma nota. J del Castillo 100 @hotmail.com. J de Juan, mi apellido es del Castillo, J del Castillo 100 en número, en cifra 100 @hotmail.com. Sí, J del Castillo 100 @hotmail.com. Sí, exactamente. Ahí lo tienen en pantalla. Aquí. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ahí tienen mi correo y gustoso si tienen alguna consulta adicional o que se les pueda ocurrir en el transcurso de los próximos días. Estoy ya no a podérsela sí, contestar. Muy bien, gracias.